apreciada en esta iglesia de Celada y para mí es un gusto, un placer poder estar aquí. Ahora le tengo que confesar algo. La entrada para el estacionamiento me crea mucho estrés porque yo aprendí a conducir tarde, ya adulta. Y quiero decir que yo lo admito, soy mujer y yo malo. ¿Está bien? Eso se puede admitir. Así que siempre es un placer, un honor poder estar compartiendo en esta iglesia, las amamos mucho. Quiero decir que en general el 70% de las iglesias está compuesta por mujeres. Así que es importante que nosotros como mujeres entendamos la importancia, no es que estamos sobre los hombres, ellos siguen siendo los sacerdotes de nuestros hogares y de la iglesia, ¿verdad? Es que entendamos que tenemos que entrar en la misión, porque entre más personas trabajemos en la misión, más almas podemos alcanzar. Amén. No es competir, ¿verdad? No es una competencia de sexo, sino entender que al este momento, pues, haber un grupo mayor de damas, es importante que entremos también en los trabajos de la misión, en compartir la palabra. Así que quería, ¿verdad?, destacar eso, porque a veces dicen, no, misterio de la mujer, eso es algo como que de mujeres empoderadas, empoderadas en Cristo Jesús, llenas del Espíritu Santo para hacer la obra que Él quiere. No es el empoderamiento que el mundo, ¿verdad?, nos vende y nos ofrece, porque ese no lleva a ninguna parte. Así que establecido esto, nuevamente agradezco y es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. Hoy traje un tema muy especial y quiero decir a los varones que por favor no se me desconecten, que aunque voy a hablar y dar unos ejemplos de algunas mujeres, el tema, ¿verdad?, tiene que ver con todos, no importa si eres hombre o mujer, es como, ¿verdad?, bajo las alas de nuestro Padre Celestial, Él nos llena nos da refugio y nos da fortaleza. Amén. Bueno, yo voy a hacer una combinación aquí medio extraña, pero la vamos a hacer en el nombre del Señor y yo sé que todos nos vamos a entender. Yo quiero hablar sobre la historia de Ruth, pero tomando como base el Salmo 91, ¿verdad? Que fue lo que leímos como referencia de nuestro culto de hoy. Y todos, si yo preguntara, todos concordamos que es un salmo que hermoso. Y es un salmo poderoso, porque es un salmo que nos llena de confianza, de esperanza, nos da un sentido de protección, de que no estamos al descubierto. Y eso es una de las necesidades básicas del ser humano, sentirse ¿qué? Protegido. Así que para mí es uno de los salmos que más me llena de seguridad cuando estoy pasando por un momento de dificultad. Pero te lo quiero presentar a la luz de la historia de Ruth. Y yo también les quiero confesar que a principio, cuando yo era más adolescente, cuando estudiaba Ruth, pues como que no entendía la historia, porque eso de que enviudo, pero una persona me redime, pues como que no la entendía. Y no es cuando uno estudia bajo el Espíritu Santo que uno puede entender la belleza de esta historia. Y que no es una historia de amor que va más allá de una historia de amor. Sí es una historia de amor, pero una historia de lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano cuando hacemos de Él nuestro castillo, nuestra fortaleza. Amén. Muy bien. Pues el ser humano enfrenta muchas luchas, ¿verdad? Muchas situaciones. Y cuando vemos el mundo actual, yo no sé si tú concuerdas conmigo, pero ya está una cosa que nos confunde, ¿verdad que sí? Yo no quiero ver ni las noticias, porque cada vez que uno entra a las redes y ve las noticias es una cosa que te confunde, que tú no sabes ya qué quieren ser las personas, cómo quieren ser, cómo quieren vivir. Y esto nos lleva como cristianos, ¿verdad?, a un sentido de la necesidad de buscar y depender más de Dios, porque sabemos que Dios está como a las puertas. Y si vamos a la Biblia, me voy a poner mis ayudadores, y buscamos el libro de Ruth, que es un libro que tiene 4 capítulos, es un libro sencillo. El capítulo 1 nos muestra o nos habla de cómo en la casa del pan, Belén, que la traducción es casa del pan, hay hambre. Y eso como que no es lógico, ¿verdad? Que en la casa del pan hubiera una hambruna. Pero establece el libro de Ruth en el primer capítulo que aconteció que en los días de los jueces, de los que gobernaban los jueces, hubo una hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá, que es la casa del pan, se fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Muchas veces pensamos que por el hecho de estar en la iglesia adventista del sexto día, o muchas veces pensamos que porque estamos en la iglesia, ¿verdad?, porque somos hijos de Dios, no vamos a enfrentar situaciones que difíciles.
Y estas personas, esta familia, estaban en la casa del pan, sin embargo, se había levantado una hambruna en donde se suponía que no hubiera ¿qué? Hambre. Así que el hecho de que tú estés aquí no significa que en tu vida como cristiano, como hijo o hija de Dios, no surjan situaciones y problemas. Ahora, lo importante es que cuando ese problema o esa situación surge, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esta familia, dentro de esa situación, tomaron la decisión de abandonar Belén e ir ¿a dónde? A Moab. Y yo en esta mañana quiero decirte que tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Y nuestras decisiones siempre, siempre deben estar hechas bajo, ¿verdad?, la dirección de ¿quién? De nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo. Y es importante que oremos, y no solamente que oremos, que esperemos la voz de ¿qué? De Dios. Y cuando hablamos de la voz de Dios, puede ser que alguien nos dé un consejo, puede ser que sea a través de la palabra, ¿verdad? Que busquemos y el Señor nos conteste a través de su palabra. Puede ser que el Señor te lo revele, ¿verdad? Hay personas que sueñan, pero es importante que tú estés seguro que la decisión que estás tomando es una decisión que está dirigida por Dios. Porque esta familia sale de Belén buscando ¿qué? Vida. Porque si se hubieran quedado allí, la probabilidad, ¿verdad? El pensamiento humano sería que se iban a morir ¿de qué? De hambre. Así que salen de la casa del pan, a buscar alimento en otro lugar. Sin embargo, cuando continuamos leyendo la historia de Ruth, ¿qué pasó con el padre? Con Elimelech. Fallece. Y al fallecer, deja solo, ¿verdad?, a Noemí, a sus 2 hijos, en una ciudad extraña, ¿verdad?, en un pueblo extraño, y desamparados. Así que salen buscando vida, sin embargo, lo que ¿verdad?, se dieron, lo que encontraron fue la muerte. Y parecería que la cosa iba a mejorar porque sus hijos se casan con 2 mujeres moabitas, que son ¿quién? Orfa y Ruth, y pareciera ser que, ¿verdad?, que eran buenas mujeres, pero a los 10 años de haber estado casados, sin hijos, qué pasó con estos 2 varones? También fallecieron, ¿verdad? Así que la cosa pintaba que se iba a poner mejor, sin embargo, no es lo que sucede. Se pone peor, porque ahora no es una mujer viuda con 2, ¿verdad?, nueras y sus hijos, sino que ahora son 3 mujeres que viudas. Y todos sabemos que dentro del contexto histórico, ¿verdad?, en esa época, ser viudo o viuda era algo, ¿verdad?, realmente un poco complicado, porque no habían las ayudas que hay hoy en día, porque, ¿verdad?, el contexto histórico es completamente diferente. Así que dice la palabra de Dios que Noemí escucha que Jehová trae pan a la casa del pan. ¿A dónde es eso? Judá, Belén. Así que toma la decisión de regresar ¿a dónde? A Belén. Pero hace algo muy interesante. Habla con sus nueras y les pide que por favor se queden, regresen con sus padres, con su familia, las bendice, pero les pide que no regresen con ella a Belén. ¿Verdad? Qué bonito que una relación, ¿verdad?, de una suegra, que yo sé aquí que todas las suegras son fabulosas, son especiales, llaman a sus nueras y a sus yernos. Amén. No escucha muchos amén. Amén. Hermanas, tenemos que amar a nuestros yernos y a nuestras yernas. No hay algo más triste que 2 familias se unan y que las relaciones no sean cordiales y buenas. Es complicado. Y el problema es que se complica porque vienen los nietos, vienen los bisnietos, y aunque usted no crea, cuando la relación entre, ¿verdad?, suegros y suegras y yernos y nueras, cuando no es buena, eso se sigue ¿qué? Llevando a través de las generaciones, y a veces, muchas veces, los problemas y las situaciones que atraen, que acarrean, son grandes. A veces hasta podemos perder la vida eterna, porque entramos en unas batallas, en unas luchas. Yo conozco, no voy a hablar mal de la suegra, yo conozco yernas que les molesta que la suegra cocine, el yerno. Yo amaba a mi suegra por eso, amén, me sacaba de la cocina, gloria al Señor, porque me va a dar celo que ella prepare un alimento. ¿Sabe? A veces como que sacamos yo no quiero decir que habemos suegras complicadas, porque déjeme aclarar,
pero también a veces maximizamos cosas que son simples y las ponemos como, las magnificamos. Seamos sencillas y simples, no nos compliquemos, trate de buscarle la vuelta al asunto y de ganarse a su suegra y a su suegro, ¿verdad? Si es muy complicado, pues busquen ayuda, porque también a veces hay que buscar ayuda, pero trabaje con eso, no hagamos de nuestro hogar un infierno, porque no toleramos, ¿verdad? Y no aguantamos a nuestras suegras, a nuestros suegros. Esto es un paréntesis. Bueno, pero esta suegra aparece, aparentemente según la Biblia, amaba a sus nueras, así que les pide, las bendice y les dice, mira, no vayan conmigo porque yo no tengo nada, yo no voy a quedar ya, aunque me casara, ustedes no van a esperar a que los hijos que crezcan para entonces usted puede casarse con mis hijos, así que no hay nada para ustedes aquí. Dice la Biblia que Orfa la besó, o sea, tomó la decisión de quedarse, pero ¿qué hizo Ruth? Decidió quedarse ¿con quién? Regresar con ella. Y fíjense que esto es una decisión muy importante porque no es solamente que ella respetaba, amaba, consideraba, tenía lealtad hacia Noemí, sino que también muestra que aprendió a amar al Dios de quién? De Noemí. Qué testimonio lindo, ¿verdad? Que una yerna quiere quedarse contigo no solamente por tu persona, sino también aceptando amar y obedecer al Dios que tú amas y que obedece. Como decía ahorita, muchas veces nuestro testimonio va a ser la única Biblia que una persona vaya a leer. Quizás una persona no estudie, pero gracias a tu testimonio, esa persona le interese amar y aceptar a Jesús como su Salvador personal. Por lo tanto, es importante que usted y yo guardemos nuestro testimonio como lo hizo Noemí para con sus yernas. Y ahora algo importante, en el versículo 16, miren qué palabras más lindas le dice Ruth a Noemí. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, ¿y qué? Y tu Dios será mi Dios. Y aquí yo veo claramente el versículo 1 de Salmos del 91:1, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, habitar no es algo pasajero, no es algo intermitente. Habitar significa ¿qué? Tomar la decisión de 24/7 estar bajo ¿qué? Bajo Dios, ¿verdad? Bajo la obediencia, bajo la cobertura, bajo la presencia de nuestro Padre Celestial. Hacer de nuestro Dios nuestro hogar. Y mire lo que estoy diciendo, nuestro hogar, no la casa. Una casa es diferente ¿a qué? A un hogar. Una casa es una estructura que adentro puede ser un infierno, pero un hogar es cuando las relaciones, ¿verdad?, son saludables, es un lugar al cual yo quiero llegar porque me siento como seguro y en paz. Así que tenemos que hacer de nuestro Padre Celestial un hogar para que podamos sentir la seguridad diaria que Él nos quiere dar. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth eligió morar bajo la sombra del Altísimo, aún en medio de la incertidumbre, porque ella estaba decidiendo seguir con su suegra que tenía ¿qué? ¿Qué tenía Noemí? Nada, nada, nada que ofrecer. Ella podía haberse regresado con sus padres, podía tener la seguridad a sus dioses, sin embargo, tomó la decisión acertada, tomó la decisión correcta, tomó la decisión de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y sabes, hay una mujer que se llama Fanny Crosby, que nació en el 1820, y esta mujer quedó ciega a las 6 semanas de vida. Y en lugar de vivir amargada, esta mujer decidió habitar en la presencia de Dios. Esta mujer se aprendió la Biblia de memoria y escribió más de 8,000 himnos que aún cantamos. Y esta mujer, mire lo que decía, la oscuridad de mis ojos me ha ayudado a ver la luz de Cristo con más claridad. Como Ruth y como Fanny, nos muestra que cuando decidimos habitar bajo el abrigo del Altísimo, aún la adversidad más grande se convierte en una oportunidad de glorificar ¿a quién? A Dios. Ellas demostraron que Dios puede ser refugio, fortaleza, puede darnos propósito.
Y en esta mañana te pregunto, ¿en qué habitas hoy? ¿En el miedo o en la confianza en Dios? ¿En quién habita su sombra? El que habita en la sombra de Dios, ¿verdad? Nunca estará desprovisto, estará bajo la protección divina. Amén. La historia de Ruth, me puse a buscar en Comentario Bíblico Adventista, hay una palabra en hebreo que es yesed, y eso muestra que a pesar de que esta historia comienza, ¿verdad?, con la pérdida de tres seres amados, la palabra yesed significa misericordioso y nos muestra que el misericordioso, que es nuestro Padre Celestial, trabajó tras cortina, tras bambalina y aún con los personajes para mostrar su misericordia y amor. Y Ruth y Noemí pudieron probar, ¿verdad?, cuando vamos hasta el final de la historia, cómo el Señor fue obrando, ¿verdad?, día tras día para que ellas no quedaran desprovistas. Ahora, el salmista en el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, Dios en quien ¿qué? Confiaré. Y sabemos que cuando continuamos leyendo la historia de Ruth, que regresan, ¿verdad?, a Judá, no es coincidencia, el Señor permite que Ruth vaya a recoger espigas a una finca. Y en ese tiempo había una ley que para los que eran pobres, las personas que tenían fincas y sembraban, tenían que dejar ¿qué? Caer gavilla para las personas que no tenían recursos. Así que Ruth le pidió a mí que le deje ir a buscar, ¿verdad?, gavillas, y no es casualidad, el Señor la dirigió hacia la finca de un hombre llamado ¿qué? Boz. Y allí este hombre llega a ver su finca y se encuentra, ve, a esta mujer que está recogiendo las gavillas, y el Señor puso en el corazón de este hombre ¿qué? Ayudarla, protegerla. Él pregunta a sus empleados quién era ella, le dicen que esta era la nuera de ¿quién? De Noemí. Le parece que le explican, ¿verdad?, que ella había escogido estar allí con Noemí. Este hombre vio en ella la fidelidad, la bondad. Así que le dice a sus empleados que le permitan que ella recoja, y más adelante en unos versículos, eso me pareció curioso, le pide que dejen caer ¿qué? Más. Dejen caer de más, no la molesten, y si ella tiene sed, que le permitan ¿qué? ¿No es Dios maravilloso? ¿Cómo hizo provisión para que estas dos mujeres no tuvieran ¿qué? Necesidad? Y cómo la palabra Yesed, ¿verdad?, el misericordioso, cómo Dios obra con misericordia para estas dos mujeres y permite que vos, ¿verdad?, las redima y también sea misericordioso para con ellas. Miren lo que le dice Boz a Ruth, y esto se encuentra en Ruth capítulo 2, versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido ¿a qué? A refugiarte. Gloria al Señor. Que este hombre pudo ver en Ruth, ¿verdad?, algo diferente, había escuchado lo que esta mujer había hecho, tiene compasión, muestra bondad, misericordia y más adelante redención para con esta mujer. ¿Sabes algo? Hay una mujer que nació en el 1902 llamada Gladys A. Ward, pero yo voy a decirle Gladys. Esta mujer quería ser misionera, era inglesa, y ella pidió que le permitieran ir hasta China, pero su solicitud no fue aceptada. Así que ella comenzó a trabajar, por su cuenta ahorró dinero, viajó hasta China en condiciones muy peligrosas en este tiempo, y allí abrió un hogar para niños huérfanos, en donde compartía el evangelio con estos niños. Durante la invasión japonesa en el 1938, guió a más de 100 niños a pie a través de las montañas para poderlos llevar a un lugar seguro. Y miren lo que esta mujer decía, a pesar de que estaba agotada y que estaba enferma: mi Dios es mi refugio y Él nunca me ha dejado sola. Gladys fue recordada como un ejemplo de valor y de fe,
y su vida muestra cómo Dios la cubrió con sus alas, incluso en los momentos más peligrosos. ¿Dónde buscas refugio? ¿En qué te amparas? ¿En las cosas pasajeras o en el Dios eterno? Para Gladys, Dios fue la fortaleza, ¿verdad? Quería cumplir ese deseo y Dios le permitió. Y también como Ruth, ¿verdad? Dios cuidó de ellas y cuidará de cada uno de nosotros. Por último, la redención que Ruth recibe a través de este hombre, de Boaz. En ese tiempo había una ley de que cuando una viuda regresaba, ¿verdad? Si había un familiar cercano, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Cuidarla, protegerla. Y había una persona cercana que era familia y era este hombre, Boaz. Pero Noemí sabía que más que cuidado para ella quería cuidados para ¿quién? Para Ruth. Así que le habla a Ruth y le dice, mira, él te trató especial, él te trató diferente, así que ve, y le dio unas instrucciones que Ruth siguió al pie de la letra. ¿Y qué pasó al fin y al cabo? Que Boaz tomó como esposa ¿a quién? A Ruth, ¿verdad? Hubo redención, la redimió, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿qué hizo Dios con cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesús? Nos redimió, nos redimió. La paga del pecado es muerte, más la dádiva ¿de quién? De Cristo Jesús es ¿qué? Vida eterna. Y en esta mañana puede ser que tú y yo estemos pasando por alguna situación difícil. Puede ser que tú y yo sintamos miedo, temor, inseguridad, pero ya Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio, ¿verdad? Nos redimió a través de su sangre derramada en la cruz ¿de quién? Del Calvario. ¿Sabes algo? Ruth fue cubierta por la gracia de Dios y aunque era una mujer viuda, extranjera, vulnerable, Dios la protegió y la honró al incluirla en el linaje ¿de quién? De Cristo Jesús. Y tú y yo, ¿qué dice la Biblia de nosotros? ¿Que somos qué? ¿Nación qué? Linaje escogido, nación santa, ¿qué más? Pueblo adquirido. Dios nos redimió a través de Jesús en la cruz del Calvario. Y tú y yo, gracias a ese sacrificio, también somos parte, ¿verdad? Entramos a ser rescatados, a ser rescatadas y somos hijos e hijas de Dios a través de ese sacrificio. Gloria al Señor. Pues ¿sabes algo? Hay una mujer que nació en el 1926, Elizabeth Elliot. Esta mujer fue esposa de Jim Elliot. Elizabeth fue uno de los 5 misioneros, Jim fue uno de los 5 misioneros asesinados en el 1956 por una tribu en Ecuador. Y a pesar del dolor de esta mujer de perder a su esposo, Elizabeth decidió quedarse en Ecuador con su pequeña hija y continuar siendo parte de la misión de presentarle a Jesús a esta tribu. Lo más impactante es que años después, Elizabeth vivió entre la misma tribu que mató a su esposo y muchos de ellos conocieron a Cristo gracias al testimonio de perdón y de fe. Miren lo que esta mujer decía. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde la gracia de Dios no te pueda sostener. Gloria al Señor. Lo repito, la voluntad de Dios nunca te llevará a donde la gracia de Dios no te pueda sostener. Elizabeth mostró gracia, perdón, misericordia, aún por el dolor que había pasado, ¿verdad? De perder a su esposo por las manos de esta tribu. Y sabes algo, Dios sigue siendo refugio, fortaleza y nos continúa dando propósito. Ella fue liberada del odio y cubierta de la gracia y el perdón. ¿Sabes por qué? Porque bajo las alas de Dios hay protección contra la soledad, contra la amargura, contra el odio, contra el miedo y nos llena de fortaleza ante el dolor. Salmos 91 no es una poesía bonita, es una promesa viva. Y de hecho, es una promesa condicionada. ¿Qué significa condicionada? Hay una parte que nosotros
deberíamos de hacer. Y yo quiero que vayamos toditos al libro de Salmos para ver cuáles son las condiciones para que este salmo, esta promesa hermosa pueda hacerse realidad en nuestra vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Perdón, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Habitar. Y habitar ya dijimos que es permanecer ¿cómo? Constantemente, no cuando quiero, cuando tengo tiempo, cuando me acuerdo. Habitar permanentemente. Diré yo a Jehová, esperanza mí, castillo mío, mi Dios, en quien ¿qué? Confiaré. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Confiar. Tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial. Tenemos que pedirle a Él que nos ayude a quitar las dudas, los temores y que podamos confiar. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y muchas veces queremos, ¿verdad? Ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, pero no lo conocemos porque no estudiamos su palabra, que es la verdad. Y usted no puede confiar y usted no puede hacer habitación de alguien que usted no ¿qué? No conoce. Por eso es importante y tan relevante que tú y yo podamos estudiar la palabra de Dios. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortalidad que en medio del día destruya. Caerán a tus lados 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de ¿qué? De los impíos. Mira, hermano, a veces andamos por ahí renegando, no, pero Señor, ¿por qué tú fulano le das que no cree? ¿Por qué? Mire, ellos tendrán su recompensa ¿cuándo? Ya mismo. Cuando Jesús venga, será la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Esperanza en Dios, confianza en Dios y hacer de Dios que nuestra ¿qué? Habitación. Y esto es algo bien importante, porque ustedes entran a cualquiera su habitación. No, solamente personas bien íntimas, bien cercanas a usted pueden entrar ¿a dónde? A su habitación, ¿verdad que sí? Mire, a veces ya no, pero antes yo recogía toda la casa y la habitación era un reguero. Y pregúntale a mi esposo, Dios le librara permitir entrar a alguien a mi cuarto, porque ese era el lugar que íntimo, que solamente él y yo podíamos ver el reguero. Gracias a Dios ya lo recogí. Mi closet era, más que nada mi closet era un desastre. Ya está recogido en el nombre del Señor. Me costó, hermanos, no lo digo bromeando, pero me costó trabajar con ese closet. Pero la habitación es el lugar más íntimo, más especial de una casa. Y Dios quiere que tú hagas de él, ¿qué? Su habitación, que tú puedas considerar ese espacio, ese momento íntimo con él. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos, en las manos te llevarán. Usted dirá, eso no tiene que ver con condición. Sí, porque tiene que ver con autosuficiencia. Muchas veces nosotros no permitimos que el Señor obre en nuestra vida milagros ni nos ayude, porque queremos hacer lo que solos. Yo puedo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, yo me voy a preparar más, yo voy a pedir dinero, yo voy a hablar con fulano. Hermanos, sí, todo eso es válido, pero lo primero que tiene que hacer es permitir que el Señor lo cargue, que el Señor lo tome por sus alas de amor, lo sostenga. Permita que el Señor pueda trabajar con usted. Qué bueno que tenemos, ¿verdad?, seguridad, pero también permita que el Señor lo apapache, lo arrulla, lo cargue, lo lleve, lo mueva. Sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, ¿y yo qué? ¿Qué tenemos que hacer? Invocar. En él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré ¿qué? Mi salvación. Hermano, abra los ojos espirituales. Muchas veces estamos con vendas, ¿verdad? Estamos en esta cajita cerrada que es como yo lo veo, como es. Permita que el Señor con colirio pueda abrir sus ojos y usted pueda ver la gloria de Dios manifestada en su vida.
Salmos 91 no es un poema lindo, es promesa que tiene algunas condiciones para que tú puedas disfrutar de esa promesa en tu vida como lo hizo Ruth. Pregunto, en esta mañana, ¿habrá alguien que necesita que este salmo se pueda cumplir en su vida? Le voy a pedir a nuestro técnico, que me imagino que su esposa dirá que es el hombre más guapo de esta sala, que pueda poner una alabanza, que es una alabanza que yo sé que la conoce, muy ochentosa. Dios cuida de mí. Y le voy a pedir a Amner y a Amni que si me pueden ayudar. Te quiero compartir en un bolígrafo en forma de plumita. Sí, puedes ponerlo. Para que cuando tú veas ese bolígrafo donde lo pongas, recuerdes que Dios quiere cubrirte con sus alas. Gloria al Señor, por su cuidado de nosotros. En este momento quisiera que tuviéramos una oración intercesora. Yo siempre le pido a mi esposito que tenga esta oración. Yo sé que aquí habemos personas que quizás tengamos una situación personal en nuestro hogar, quizás haya una persona que tiene alguna situación en su trabajo, quizás haya alguien que tiene hijos que en este momento no están aquí y usted anhela que esté aquí. Quizás usted tiene alguna preocupación en su trabajo, en su universidad, en la escuela, hay un adolescente. Yo no sé cuál es la inquietud o la prueba que estés pasando por este momento y quizás hayas pensado que fuera de Belén, fuera de la casa del pan, hay solución. Y a veces buscamos soluciones en cosas que no las hay. A veces en el trabajo, en vez de trabajar 8 horas, trabajamos 16, 24. A veces pensamos que un carro nos puede, ¿verdad?, solucionar. A veces pensamos que ir a la calle a buscar, a tomar, no sé. Muchas cosas que el enemigo nos presenta, que a veces, por alguna razón, confundidos, pensamos que eso puede llenar ese vacío, esa necesidad que necesitamos. Y yo lo sé porque yo lo he experimentado, que aquí habemos personas que quizás en este momento estamos pasando por un momento complicado, difícil. Yo quisiera que te acercaras aquí y para tener esta oración. No porque nosotros haya nada, sino porque queremos hacer esta oración intercediendo por los corazones de cada uno de ustedes. La iglesia de Celada es una iglesia llena de amor, una iglesia poderosa, que yo sé que el Espíritu Santo la quiere utilizar, la está utilizando y la quiere seguir utilizando de manera especial. Pero necesitamos día a día hacer de nuestro Padre Celestial habitación. Necesitamos quedar cubiertos bajo sus alas. Y lo siento, el Señor me dice que te acerques y que le pidas al Señor que Él te cubra con sus alas de amor. Yo sé que a veces cuando hacemos un llamado, pensamos, ay, es que me van a ver en la iglesia, fulano, o quizás me he levantado tantas veces. No importa. Esto es entre tú y el Señor. Que hoy sea un día de redención en tu vida y en tu hogar. Que hoy sea un día de sanidad en tu corazón, en tu cuerpo. Que hoy sea un día en el cual tú nuevamente te vuelves a levantar y decirle, Señor, tómame, ayúdame, transfórmame, aligera mi carga, dirígeme, guíame, muéstrame, háblame, necesito escuchar tu voz. Necesito comprender que me estás hablando, necesito comprender qué es lo que tú quieres que yo haga. Y este es un lindo momento para que podamos interceder los unos por los otros. Y así como una familia en Cristo Jesús, podemos poner nuestras cargas a los pies de Jesús. Amén.